Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 14 de julio, Fe Humilde, dirigido por el pastor José Yesid Campo. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. El hermano José Yesid Campo es pastor hace 14 años de la Iglesia Bautista Reformada Siervos de la Palabra, en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Se graduó en la Universidad Católica de Manizales como licenciado en Matemáticas. Realizó asimismo diplomados como Diplomado en Estudios Pastorales, Diplomado en Exposición Bíblica. Estudió licenciatura en Teología. Lleva casado 33 años con la hermana Gladys Cecilia Cedeño. Tienen 2 hijos. Trabajó como tallerista, equipando pastores y líderes de la iglesia sufriente en Colombia, en la ONG Visión Agape, de Holanda con sede en Bogotá. Fue profesor de física y matemáticas por 20 años en diferentes instituciones educativas en el Valle del Cauca. Siempre tú reinarás, la creación se goza en tu santidad, sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Yo te alabo. Sé exaltado por siempre, exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Oh, sé exaltado por siempre, exaltado Señor. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? ¿Cómo amanecen? Buenos días. Bien, bien, bien. Me alegra mucho. Bueno, hermanos, el día de hoy tenemos nuestro devocional de julio 14, el cual se titula Fe Humilde y nos está acompañando pues el pastor José Yesid Campo nuevamente. Así que, pastor, muy buenos días, muchas gracias y adelante. Buenos días, hermana Carolina. Buenos días a todos, hermanos, mis hermanas. Estoy probando primero el sonido. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, porque estos sonidos de internet a veces molestan. Qué bueno verles y qué bueno comenzar esta semana y este día con este tiempo de oración y meditación de la Escritura, guiados por este devocional que escribió este siervo de Dios para la bendición del pueblo del Señor. Entonces, les invito, como siempre lo hacemos, pues, a que primeramente oremos dando gracias a Dios, para colocar en las manos del Señor este tiempo, este día y esta semana que comenzamos. Y este mes que ya estamos en plena mitad de este mes, sigue el tiempo avanzando rápido y eso es precisamente una de las cosas que nos sorprende y nos preocupa a veces, cómo va de rápido este tiempo. Vamos a darle gracias entonces al Señor. Incline su rostro allí con mucha reverencia, con mucho respeto, pues ore también, oremos juntos. Usted también ore allí en el lugar donde está. Hay muchas cosas por las cuales darle gracias al Señor.
Y digámosle entonces al Señor puesto de acuerdo, Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, a ti, Señor, nos dirigimos puesto de acuerdo. Este grupo de personas, de hijos tuyos, Señor, para decirte a una sola voz, gracias porque nos permites hoy tener vida, fuerzas, abrir los ojos y respirar. Eso fue un milagro que tú nos concediste hoy, Señor, el que podamos tener vida y podamos comenzar esta semana de labores hoy, primer día de ella, Señor. Ha sido tu voluntad concedernos entonces este tiempo. Gracias te damos por la semana que terminó, el sábado anterior, que fue el último día, por todas tus bondades y por toda esa misericordia que tuviste con nosotros y por darnos en abundancia lo que no merecíamos, Señor. Gracias por las pruebas que vivimos, que soportamos y que tú nos acompañaste en cada momento. Gracias por los momentos difíciles que cada uno de mis hermanos vivió, tú lo sabes, yo no lo sé, pero muy seguramente sucedió para muchos de ellos, pero lograron soportar la tempestad y la tormenta porque tú eres fiel y tú nos acompañas allí, Señor, guardándonos y dándonos fuerzas para ello. Gracias también por los momentos alegres y buenos, los momentos felices que también concediste muy seguramente, Señor. Ese descanso que diste a nuestra vida, a nuestro peregrinar aquí, Señor, del trabajo y de la fatiga y de los afanes de este mundo. Y nos concedes alegrías también en medio de estas dificultades y victorias. Gracias te damos por esos momentos también, Señor. Todas las cosas buenas y difíciles hemos aprendido que suceden con un propósito. Y todo tiene un propósito y por eso te decimos gracias. Y sabemos que al final entenderemos ese propósito y veremos, Señor, ese propósito realizado en nuestras vidas. Y sobre todo el más grande, Señor, crecer en esa santidad, en esa obediencia, en esa fidelidad, crecer en ese parecido que estamos teniendo cada momento a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pues para eso nos escogiste y para eso nos has dado tu Espíritu para que esa obra milagrosa siga sucediendo a nosotros cada día mientras estemos aquí. Él está formando la imagen de Cristo en nosotros y nosotros estamos en esa lucha diaria constante, en esa guerra, matando nuestra carne, luchando contra nuestra naturaleza caída, Señor, contra el pecado que nos tienta. Y esa es la vida cristiana, Señor. Y cada día que pase, que podamos sostenernos, Señor, por tu ayuda y por las fuerzas que nos das, por tu gracia, debemos siempre estar atentos a ese crecimiento que todos debemos procurar, a esa santidad en la cual nos hemos encaminado por tu obra y por tu gracia a nosotros, y evaluarnos constantemente qué tanto nos parecemos al Señor Jesucristo y qué tanto del hombre viejo, que en conciencia sabemos que éramos cada uno, ha muerto a estas alturas, constante y consciente de lo que nos falta y de esa lucha que tenemos. Ese es ese elemento básico de la vida cristiana aquí presente. Y de esa manera nos dedicamos al reino de Dios. Y de esa manera, Señor, podemos entonces vivir una verdadera salvación que es conforme al Evangelio. Y tú te encargarás de todas las añadiduras de nuestras vidas, porque tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes qué necesitamos y tú has determinado qué nos vas a dar para permanecer aquí. Por mucho que corramos, por mucho que nos afanemos, Señor, nada conseguiremos si no es tu voluntad. Y tú, Señor, darás lo que has determinado para cada uno de nosotros, porque sabes lo que necesitamos y tú concedes todo ello porque eres bueno y nuestra provisión proviene de ti. Nuestro sustento tú lo das, Señor. No dependemos sino de ti, Señor. No dependemos de las circunstancias, ni de los afanes de este mundo, ni de los sistemas de este mundo. Nosotros hemos aprendido
que dependemos es de Dios. De nada nos sirve afanarnos y corrernos, ni tampoco estamos cayendo en una actitud irresponsable, como escribió el apóstol Pablo: el que no trabaja es el que no compra. Hemos aprendido a asumir nuestras responsabilidades con diligencia, pero tú, Señor, eres quien da. Es de nosotros hacer planes, pero tú tienes la respuesta. Y las cosas suceden, han sucedido y sucederán porque tú así lo has decretado y es tu voluntad santa y buena en todas las áreas del hombre, Señor. Gracias te damos porque podemos entender esta verdad y oramos dándote gracias, sometiéndonos a tu voluntad. Por eso te decimos, puestos de acuerdo, hágase, Señor, tu voluntad. El día de ayer, Señor, tuvimos la alegría de compartir los hermanos juntos en la Asamblea de los Santos, en el día del Señor, en el día del reposo, que no es nuestro, no es el día de descanso del hombre, es el día del Señor, donde tus hijos lo consagran para adorar tu nombre, para reunirse juntos y exaltar y darte toda la gloria y la honra que solo tú mereces. Gracias por la palabra que nos diste en cada una de las iglesias donde tus siervos predicaron fielmente el evangelio. Gracias por nutrir nuestro espíritu con la predicación de la palabra que recibimos en la iglesia. Qué alegría estar en la iglesia. Te damos gracias por la iglesia donde tú nos has llevado, Señor, y que estás guardando para tu gloria allí a tus santos, a tus escogidos. Aquella persona, Señor, te lo pedimos, que aún no ha sido ubicada y que te está buscando y que necesita una iglesia, derrama tu gracia y tu bondad, Señor, para que sea llevada a ese lugar, como lo dice la Escritura, y sea unida a ese cuerpo para que permanezca allí, porque allí es donde están y deben estar tus escogidos. La Biblia lo dice claramente. Y estar sometidos a esa autoridad, porque es tu voluntad y eso te agrada a ti, Señor. Gracias entonces, porque te pudimos adorar y hoy comenzamos una semana con nuevas energías, con nuevas fuerzas, recargados en el espíritu y en el corazón, con esa palabra que nos has dado y que nos das a diario, Señor, en este espacio. Gracias, bendito mi Rey. Guíanos en esta mañana en lo que nos quieres enseñar, recordar, a través de este devocional, donde recordamos, Señor, cómo debemos vivir y que vivimos solo por fe mientras estemos aquí como hijo. Haznos humildes para escuchar esta reflexión en esta mañana. Que escuchemos con humildad y con sencillez y que recordemos lo que hemos aprendido y aprendamos lo que no era claro y no lo sabíamos, Señor. Gracias te damos y te doy gracias porque me das ese honor de compartir con mis hermanos tu palabra, para que todos seamos formados y guardados en ella, santificados en ella, para que se produzca en ella, en nosotros, esa verdadera fe que proviene del oír tu verdadera palabra, Señor, en la cual tu Espíritu nos guía y nos guarda y nos da sabiduría para ello. Bendícenos entonces en una sola unidad que conformamos esa unidad universal, conformada de unidades locales, Señor, esos cuerpos locales, conformando juntos el cuerpo universal del Señor, y Él está con nosotros. Bendícenos, acompáñanos y guárdanos en este espacio, Señor, para tu gloria y bendición de nuestras vidas. Y decimos puestos de acuerdo. Amén, Señor. Y amén. ¿Quién de ustedes, hermanos, quiere leer entonces el devocional de hoy? Esa fe humilde que nos regala hoy al Israel en esta reflexión. Yo, pastor. Hermana Elia, nos acompaña entonces en la lectura. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Fe humilde. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. A menudo nos preocupamos por comprender grandes cosas. Centramos nuestra atención en científicos, académicos y expertos, y por supuesto, con frecuencia necesitamos sus ideas,
pero como creyentes debemos recordar que en última instancia vivimos por fe, no por percepción humana. La Biblia describe como orgulloso a quien cree que afrontar por sí mismo la vida y la muerte. Personas así consideran la idea de inclinarse ante Dios como ridícula, innecesaria e inútil, y están dispuestas a despreciar a quienes deciden hacerlo. Por el contrario, los justos no buscan en sí mismos todas las respuestas. Ellos humildemente viven por su fe. Habacuc 2:4. Creen lo que Dios dice simple y únicamente porque Dios lo dijo. En varias ocasiones en el Nuevo Testamento vemos que se hace referencia al principio enseñado en este versículo. Pablo, por ejemplo, al escribir a la iglesia de Éfeso sobre lo que significa conocer a Dios, recuerda las palabras de Habacuc. Dejó claro que Dios da su justicia como un don de gracia a través de la fe, no como algo que ganamos por nuestras buenas obras. Efesios 2, 8, 9. Su carta a los romanos puede verse como una exposición de este texto de Habacuc. En el Evangelio le dijo a la iglesia romana: la justicia de Dios se revela por fe y para, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Jesús habló de nuestra necesidad de una fe humilde en su parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, Lucas 18, 9, 14. El fariseo se jactaba de no ser como los demás. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Versículo 11. Su alma estaba hinchada de orgullo, pero el recaudador de impuestos reconoció que era un pecador y buscó la misericordia de Dios. Jesús dijo: este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Versículo 14. Y el alma orgullosa presentada en esta parábola y en la profecía de Habacuc puede fácilmente ser un retrato tuyo y mío. Nos resulta más fácil vivir de la sabiduría y el esfuerzo humanos que de la fe en Dios. Nuestro estado natural es envanecernos, no humillarnos al pie de la cruz. Cuando tenemos una visión grande de nosotros mismos y una visión pequeña de Dios, debemos recordar que la humildad de corazón proviene de la conciencia de quién es Dios realmente. Oh, adorad al Rey todo glorioso en lo alto. Oh, canta con gratitud su poder y su amor, nuestro escudo y nuestro defensor, el anciano de días, pabellón de esplendor y ceñido de alabanza. Canta más de su grandeza que de la tuya y más de su poder que del tuyo. Vive para su alabanza más que para la tuya. Y conocerás la gloriosa libertad y la paz de la vida humilde fe en el Dios que te ama, perdona y salva. Para complementar, Romanos 1, 17. Amén. Amén. Gracias, hermana Elia. Bueno, mis hermanos, aquí pues tenemos el tema que hoy Alistair nos invita a meditar desde la escritura para todos los días, como oramos ahora al rato, ser fortalecidos en la palabra del Señor, para permanecer así peregrinos en este mundo. Sabemos que no somos de aquí y hemos de irnos de aquí un día. Y ese título que le puso Alistair, ¿no? Fe humilde, fundamentado en ese texto del profeta Habacuc, un texto que me gusta mucho a mí, el libro del profeta Habacuc, uno de mis favoritos. Recuerdo también que cuando estaba empezando a leer las escrituras y leí el profeta Habacuc, me impactó mucho otro versículo que está aquí, que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra.
y me impactó hace muchos años y desde eso leo mucho el profeta Habacuc. Y aquí en el capítulo 2, versículo 4, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Meditemos qué es lo que nos dice entonces la Escritura con base a la guía que nos da este cierre. Miremos primero el contexto bíblico del pasaje y de lo que nos dice la palabra del Señor. No podemos negar, hermanos, que los afanes de este mundo, la maldad de este mundo, las situaciones que suceden en este mundo, nos afectan. Ser cristiano, como he compartido muchas veces, no hace que seamos inmunes a las situaciones de este mundo. Nunca olvidemos eso porque es una realidad. Lo hemos dicho. Los cristianos nos enfermamos. Vivimos crisis económicas. Muchos cristianos sufren del desempleo. Muchos son afectados por las catástrofes naturales, terremotos, accidentes, todas estas situaciones, chantajes, todos estos males que suceden en este mundo, nosotros nos vemos afectados también por ello. Algunos han pensado que ser cristiano o venir al cristianismo o pertenecer a la iglesia es como cubrirse de una capa protectora contra todas estas cosas. ¿Sí? Es como volvernos inmundos, es como cuando uno se pone un impermeable, está lloviendo y sale y el impermeable lo protege, no mojarse. Algunos ven el cristianismo de esa manera, no lo han entendido, porque ser cristiano no nos inmuniza contra estas situaciones. Y todas estas situaciones que suceden y que nos afectan a nosotros y a nuestros hermanos, nos dejan muchas veces perplejos y generan en nosotros muchas dudas, no lo podemos negar. Dudas acerca precisamente del por qué, y si hemos entendido la palabra del Señor, entonces recordamos lo que nos dice la Escritura, que Dios todo lo ha decretado, todo lo ha ordenado. Entonces, esas situaciones nos llevan a meditar en los métodos precisamente de la providencia de Dios para nosotros. Y ahí nos ponemos a pensar en todas estas cosas. Y lo que siempre debemos nosotros concluir es que debemos velar y estar atentos contra todas estas situaciones, incluyendo situaciones de tentaciones, y no caer en la impaciencia. Y como dice, y recordar lo que dice Lamentaciones 3, bueno es esperar en el Señor el momento de la salvación. Así como Noé construyó el arca y esperó el momento en que Dios abrió los cielos, así debemos esperar los hijos de Dios, porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Así como Josué confió en Dios y esperó obedeciendo lo que Dios ordenó, dándole vueltas a Jericó hasta que Dios en su voluntad soberana había determinado el tiempo y cayeron esos muros. Josué no se desesperó, simplemente esperó en el Señor, porque la providencia de Dios es buena, santa y perfecta para su pueblo, para sus hijos, porque siempre cumple un propósito. Pero estos afanes de este mundo y estas situaciones difíciles que todos vivimos en todas las áreas, no podemos negar, hermanos, que muchas veces hemos caído en tentación y hemos derramado quejas, reclamos y peticiones ante Dios. Precisamente el profeta Habacuc, ¿no? En los primeros capítulos, ¿hasta cuándo, Señor, he de ver? Dice una versión ahí en los primeros 2 capítulos de Habacuc para que vean las quejas de Habacuc. Y muchas veces nosotros también hemos derramado quejas y peticiones ante Dios por lo que nos ha pasado. Y hemos caído y hemos sido tentados comportándonos de la manera equivocada. Debemos reconocer. Y decimos confiar en Dios, que tenemos fe, pero si somos conscientes, hemos pecado muchas veces en esto. ¿Dónde está tu fe? Ese fue
la señal más grande que vio Dios en aquella mujer, Jesucristo, perdón, en aquella mujer aquel día. Oh mujer, grande es tu fe. Debemos observar y estar atentos a las respuestas que Dios da en su palabra respecto a todas estas situaciones, por lo tanto, a la obra que el Espíritu Santo está haciendo. Y sobre todo, hermanos, tener presente que todo es buena providencia de Dios para nosotros y que nosotros en nuestros ojos humanos, si es verdad, vemos esas cosas difíciles, nefastas, como le queramos llamar, y por nuestra naturaleza caída no las vemos de esa manera. Y creemos que Dios nos está castigando. Otra frase que usamos cuando enfrentamos esas situaciones. Me estaba yendo bien y esta semana fue difícil, entonces seguramente hice algo que a Dios no le agradó y por eso tuve esa semana oscura, negra y difícil. Siquiera terminó esa semana. Frases como estas dicen muchos cristianos y están equivocados en ese sentido, en esa observación y en esas afirmaciones, porque primeramente todo cumple un propósito en las manos de Dios. Como escribió el apóstol Pedro, seremos y necesitamos ser afligidos, porque como dijo un teólogo, la pedagogía de Dios para el hombre, claro, el dolor y el sufrimiento. Esa es una gran realidad. Entonces, tengamos cuidado con ello, hermano. Y las cosas buenas son providencia de Dios y las cosas malas también. Debemos recordar siempre lo que el Señor dirá a nuestro caso cuando lo presentemos delante de Él. ¿Sí? Cuando, Señor, ¿y por qué esto? Señor, ¿y para qué esto? ¿Y por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué me llegó esto? Si yo he estado bien, estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy haciendo esto. Esa es la costumbre nuestra, de nuestro orar frente a esas situaciones. Y recordemos lo que el Señor le dijo a su siervo en una situación paralela y parecida. Bástate mi gracia. Y Él les dijo, asimismo en el libro de los Hechos, los apóstoles, al escuchar las palabras, le preguntaron a Él porque querían saber. Nosotros queremos que se nos dé explicación a todo. Esa es nuestra naturaleza humana, debemos reconocerlo. Queremos entender todo con nuestra racionalidad para estar satisfechos y convencidos y sentirnos bien. Entonces todo lo queremos saber, todo, y buscamos explicación, todo, y queremos que se nos dé explicación y acudimos a los pastores y pastor, yo me soñé esto, y pastor, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? No, ningún hombre lo sabe todo, hermano, y mucho menos los designios secretos y privados de Dios que a nadie ha revelado. Si usted le va a preguntar a su pastor, ¿y por qué es que estoy sufriendo esto y esta enfermedad? Hermano, simplemente no lo sabemos. Eso es de Dios. ¿Cuál es el consejo que debemos dar? Confíe en Dios y agradezca a Dios por todo como lo ordena la Biblia. Cuando los apóstoles escucharon allá en el libro de Hechos, en los dos primeros capítulos, en el primer capítulo básicamente, acerca del regreso del Señor y lo que iba a suceder y todas esas cosas, le preguntaron a él que cuándo sucederían esas cosas. Y Hechos 1:7 nos dice contundentemente la respuesta, y eso es aplicado para nosotros en todos los tiempos, en todos los momentos, en todas las épocas. Dice Hechos 1:7, Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Miren lo que dice Hechos 1:7, no nos corresponde. Entonces, ¿por qué insistimos en ello? ¿A qué se nos ordena? ¿A qué se nos mandó a nosotros? Confíen, yo he vencido. En el mundo tendrán aflicciones. Él lo dijo. Cuando lleguen esas aflicciones, busquen explicaciones que el Padre se las dará. No, Él no dijo eso. Ni yo les diré por qué esas aflicciones. Tampoco lo dijo el Señor. En el mundo tendrán aflicciones y fuertes y muy duras, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y les dijo ese día,
No les corresponde a ustedes saber los tiempos. Entonces, hermanos, no insistamos en ello. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Lo que nos ordena la Escritura, que hoy estamos meditando. Confiar en Dios, dar gracias por eso, aunque te esté produciendo llantos y lágrimas de sangre. Perdóname esa palabra. De gracias al Señor. Para nuestra carne, ¿qué es lo peor que nos podría pasar? Que nos muramos de esa situación. Para un cristiano el morir es una tragedia. Para el cristiano la Biblia dice que, como dijo Pablo, morir en Cristo es ganancia. Hermanos, ojo con nuestra carne y nuestra naturaleza caída. No estamos diciendo aquí que brinquemos de alegría, no, es en actitud de humildad. Reconocer que el Señor tiene eso bajo control, que entendiendo que soy un hijo de Dios, Él eso lo convierte en bendición para mi vida. ¿Cómo y cuándo? Eso no lo sabe nadie. Dios no va a defraudar las expectativas que tienen sus hijos, de los que esperan en Él y los que oyen su palabra y lo que han leído en la palabra que Él nos dio. Él no nos va a defraudar porque Él es fiel y Él no deja en vergüenza a sus hijos. Nos preocupamos por las verdades, por entender las cosas. Vuelvo y digo, pero ojo con esto. Me gusta una frase de un teólogo también, ¿no? No me preocupa las cosas que no entiendo de la palabra. Me deben preocupar en las cosas que entiendo. Esa frase es muy cierta. Me debe preocupar en lo que entiendo, no lo que no entiendo. Porque yo estoy entendiendo y me han dicho que debo dar gracias por todo. Y cuando me llega el momento difícil, una buena pregunta para que nos evaluemos cada uno. Cuando te ha llegado un momento crítico, bien oscuro, bien feo, permítanme usar esa palabra, en ese acto, en ese instante, usted ha doblado rodilla y le ha dicho, gracias Señor por esto que me acaba de suceder. ¿Quién lo ha hecho? Seamos honestos. Lo primero que hacemos es quejarnos o llorar. Todo iba bien, Señor, ¿qué pasó con esto? Esa es nuestra naturaleza caída, hermanos. Y eso no lo dice la Biblia. Ese no es el comportamiento de un cristiano que está creciendo en fe y en madurez. Los apóstoles nos dieron ejemplo de ello. Pablo sabía lo que le iba a pasar en Roma y anhelaba que eso llegara pronto para estar con su Señor. ¿Saben a qué me refiero? Anhelaba estar con su Señor y nunca reclamó un abogado, nunca reclamó justicia humana para su causa. Eso se lo entregó al Señor y cuando entendió que ese era su último momento allá en Roma, lo dijo, parafraseado, y ustedes conocen la historia de Pablo. Anhelo y quisiera estar ya con mi Señor, pero me conviene estar otro tiempo por conveniencia de ustedes, se lo dijo a la iglesia. Hermanos, estas son realidades que nosotros tenemos que ser honestos, en los cuales, aún siendo cristianos, fallamos muchísimo. Fallamos muchísimo. Y las quejas siempre están allí a la vuelta de la esquina en nuestra vida y decimos conocer la Escritura. Y decimos entender la Escritura y decimos tener fe y creer en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde está esa señal que Dios nos da? Aunque el favor prometido tarde y puede aplazarse por mucho tiempo, Dios es fiel y llegará a tu vida, a nuestra vida, llegará al fin y en abundancia. En abundancia nos recompensará el Señor. Bienaventurados los que esperan y soportan la prueba, porque recibirán la recompensa. Todo el que venciere recibirá esa corona. No dice todo el que se desespere. No, la Biblia no dice eso, hermanos amados. Todo el que venciere. Nadie tiene la culpa de lo que a ti te sucede.
Ese es otro pecado que cometen muchos cristianos, entre comillas cristianos. Se van de la iglesia porque les sucedió algo nefasto. Entonces le achacan la culpa a los pastores porque no oraron por ellos, a la iglesia porque no oraron por ellos, es decir, a la comunidad de los santos los responsabiliza de sus situaciones y se van de la iglesia. Qué actitud tan equivocada y contraria a lo que dice el Escritor. Nadie tiene la culpa de lo que en lo personal a ti te sucede. Eso es providencia de Dios y esas son y cosechamos lo que sembramos, como lo dice la Escritura. Lo que el hombre siembre, ciertamente eso cosechará. ¿En dónde está la responsabilidad de otras personas allí en esa verdad? Entonces, ¿por qué también hacemos eso? Los pastores ni la iglesia tienen la culpa de que a un hermano lo hayan despedido del trabajo, que un hermano se haya enfermado de esto, que un hermano se haya accidentado de aquello y lo otro, que a un hermano le estén demorando los procesos médicos en la EPS. ¿Por qué responsabilizamos entonces también a quienes están a nuestro alrededor? Otra falta que cometemos. Seamos sabios. Seamos sabios. La Escritura nos enseña, Él derrama su gracia y nos asegura en la promesa del Evangelio y ha puesto el sello del Espíritu Santo en nosotros. Y no solo eso, nos ha unido a Cristo, esa hermosa doctrina en quien ya a través de Él hemos sido bendecidos. Ya fuimos bendecidos. Ya fuimos bendecidos. Pero es que estoy así, ya fuiste bendecido, hermano. Pero es que mire mi salud, ya fuiste bendecido. Pero estoy sin empleo, ya fuiste bendecido. Pero me accidenté y mire, ya fuiste bendecido. Y cualquier cosa que usted le diga a un hermano, dígale, ya fuiste bendecido. Porque es que eso es lo que dice la Escritura. Vivamos por fe. Eso es vivir por fe y en la fe, para perseverar hasta el fin. Y si esto lo hacemos, la promesa hermosa del Señor, seremos recompensados y llevados a su casa gloriosa. Mientras que aquellos que desconfían, porque mire, dudar de Dios, desconfiar de Dios, faltar a nuestra fe es un pecado, porque es dudar del poder de Dios, es dudar de la veracidad de Dios. Es decirle al Señor, bueno, tus promesas serán que sí. Y eso es muy delicado si estamos concientizándonos en este momento de esto. Y no hacer lo que la Biblia nos ordena es una falta contra la palabra del Señor. Y todos aquellos que desconfían o desprecian a Dios por no tener fe en Él y no ser agradecidos con Dios, dando gracias por todo, y confían solamente en su suficiencia, no van a andar rectamente en Él mientras estén aquí y nunca verán su gloria aquel día que se aproxima. Cuidémonos de esto, mis amigos. Cuidémonos de ser tibios y fríos, seamos calientes. Entre más palabra entendamos, entre más palabra leamos, entre más palabra conozcamos, mayor debe ser nuestra fe. Porque eso es lo que dice la Escritura. La fe viene por el oír la palabra. Y tú te la pasas leyendo la palabra, te la pasas estudiando la palabra, oyendo sermones por internet, y cuando llegan estas tormentas en la iglesia, el hermanito llega chantado. ¿Qué está pasando allí, por favor? ¿En dónde está toda esa palabra? Espero hacerme entender. Habacuc dice, y nos recuerda hoy al Istair, el justo vivirá por la fe. ¿Cuál fe? La fe que viene de ser lleno de la palabra de Dios, en estas preciosas promesas que están en la Escritura. Solo aquellos que son solo sostenidos y guiados por esta fe que procede de la palabra de la Biblia, vivirán eternamente, porque han confiado en Dios, han entendido quién es Dios, quiénes son ellos, y confían en Dios. Sean buenas las situaciones
o malas las situaciones, agradecen a Dios por todo. Será feliz aquí en la nueva creación que se avecina, que vendrá en el regreso de Cristo por segunda vez, que está muy cerca. En ese primer párrafo, Alistair precisamente nos habla de los afanes de este mundo. Eso es lo que nos medita y Alistair en estos dos primeros párrafos. Y esa frase nos invita y nos exhorta mucho. Por fe andamos, no por vista, dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 5, versículo 7, refiriéndose al ministerio apostólico de ellos. Ese es el contexto allí de ese momento, pero allí aplica esa palabra. Él les dijo, nosotros los que estamos haciendo esta labor, por fe andamos, no por vista. Pablo sufrió persecución, hambre, enfermedad, padecimientos y nunca abandonó su labor. Y en todo, Pablo se gozó en todo eso, como él mismo lo escribió. Me gozo en la escasez y me gozo en la abundancia. El hombre del siglo XXI, posmoderno, cristiano, ¿se goza en la escasez? Son muy pocos los cristianos, se los digo en el ministerio que Dios me ha entregado y en la experiencia que tengo. Son muy pocos los cristianos que nosotros vemos que se gozan en la escasez y agradecen a Dios por la escasez. Es más, cuando hacemos reuniones de oración, nunca uno escucha una petición. Peticiones de oración, hermanos. Pastor, quiero orar para que den gracias por la escasez que tuve esta semana. Nadie dice eso. Pero cuando hubo abundancia, ahí sí decimos peticiones de oración, al dar gracias por la abundancia que tuve. Pero otro nunca lo ponemos como petición de oración para dar gracias, sino como petición de oración para recibir ayuda y sustento. Y no es que eso sea malo, no lo estoy diciendo. Claro, porque nuestro sustento viene de Dios y a Él le pedimos. No es prohibido pedirle y no es prohibido pedir oración. Pero ¿saben a qué me estoy refiriendo? También colocamos en nuestra agenda de oración dar gracias por lo difícil. Es que esa es la pregunta. Cada quien da la respuesta. Pablo lo dijo una vez más, lo recuerdo. Por fe andamos, no por vista. Dicha manera de ver la vida implica confiar en las promesas de Dios en su palabra, futuras, contenidas en las escrituras. Y todo esto en conjunto, hermanos. La fe que nos lleva a confiar y a entender estas promesas de la palabra, con todo esto construimos esa esperanza que encontramos en el Evangelio y que produce el Espíritu para aquellos que están verdaderamente unidos a Cristo. Ojo con nuestro pecado de lo que hoy estamos meditando, porque eso es un pecado. El hombre en su propia rebelión pecaminosa no puede escapar. Eso lo hemos entendido y además Francisco Alistair nos lleva a meditar en esto. Lo hemos aprendido. No puede escapar de estas situaciones y del futuro que viene del derramamiento de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. La naturaleza justa de los justos los conduce a que confíen en su Señor y den gracias por todo. En el primer Adán hemos aprendido, todos los hombres llegaron a ser pecadores, pero en el último Adán, en el segundo Adán, quien es Cristo, nosotros volvemos a tener vida y pasamos a ser hechos justos, como lo dice Primera de Corintios y muchos otros versículos. Y esta justificación es resultado también de la fe que hemos recibido. Hoy en día, lamentablemente, están hablando de la fe, pero la fe que están enseñando en muchos lugares no es conforme al propósito por el cual la Escritura nos enseña. Están enseñándoles una fe que es una herramienta poderosa para conseguir los deleites de sus carnes. Y esa no es la fe bíblica de la que nos habla el Evangelio. Y eso es lo que está sucediendo hoy, lamentablemente. Esta obra transformadora y redentora de Dios, con este propósito verdadero de la fe que
que nos revela la Escritura es la verdad central del Evangelio para una vida que ha sido transformada y regenerada por el Espíritu Santo, y es el componente integral y culminante de la narrativa bíblica, por decirlo así. En el párrafo 2 y 3 que Alistair nos regala en este devocional, nos habla de ese pecado del orgullo, de la vanidad, de la vanagloria, de la grandeza del hombre, parafraseado en los versículos 2 y 3. Debemos recordar, hermanos, que de acuerdo a las Escrituras, la obra expiatoria de Jesucristo es apropiada y es la única y es perfecta para el cristiano para poder ser nueva criatura. Y debe ser abrazada por el creyente a través de la fe. Es decir, la obra expiatoria de Cristo a favor nuestro, esa obra debemos nosotros abrazarlas con amor y darle gracias al Señor. Y así como Él sufrió por nosotros, vale la pena también hoy nosotros, como dice Pedro, sufrir y esperar en Él, confiados y tranquilos. Es esencial en la vida cristiana. Esto es esencial en la vida cristiana. Porque el sufrimiento derriba el orgullo de nuestra carne y la autosuficiencia de nuestra carne. La prepotencia del hombre que aún, ese hombre fuerte que aún chapalea dentro de nosotros. El hombre con el cual nos estamos enfrentando a diario, ese hombre fuerte que estamos matando a diario y debemos estarlo asesinando a diario con el poder de la palabra, de la fe y de la oración. Las armas que nos ha dado el Espíritu Santo. Para eso es que nos han dado estas armas, no para conseguir plata, como hoy en día lo están enseñando en muchos lugares equivocados, llamándose iglesias cristianas y luego con respeto y con autoridad. Tengamos mucho cuidado con el orgullo, como nos lo recuerda Alistair en los párrafos 2 y 3. El orgullo es una prisión perpetua. Y en esa prisión que caen y están muchos, incluyendo cristianos, entre comillas, allí será derramada la ira de Dios y causará heridas más grandes, más ardientes y más amorosas. Porque el orgullo los mantiene alejados de los afectos restauradores que nos ofrece el amor de Dios. El orgullo no los deja reconocer su culpabilidad. No los deja crecer en humildad. No los deja llegar a trabajar por una reconciliación. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Les regalo Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Dios nos dice en su palabra, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. No es solo que el orgullo vaya a ser nuestro carcelero, también será nuestro verdugo si no le ponemos cuidado a ese pecado. Una vez más, aplicamos aquí entonces a esto que nos recuerda Alistair, este pecado de orgullo en esos párrafos, que por eso es que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, ¿haciendo qué? Derribando su orgullo por la fe que ha recibido el Espíritu Santo. Derribando su grandeza para buscar la grandeza de Cristo en su vida. Cambiando su grandeza y su altivez por la grandeza del Señor Jesús. Porque ese es el propósito de la salvación. Nuestras razones humanas tienen que pasar a un segundo plano. Y debemos vivir para la causa de Cristo. Y ahora todo es por la causa de Jesucristo. Porque Él fue el que dio su vida por nosotros. Y el verdadero cristiano entiende esto. Que solo será grande cuando esté de rodillas ante su Creador y Salvador. Ahí solo será grande esa persona, como lo dice aquí Alistair en una porción
recordándonos el Evangelio, que se humilla. Tú quieres ser grande ese día, humíllate, ponte de rodillas y da gracias por todo. Cuando esté de rodillas ante su Creador y Salvador, eso sucede, eso sucederá. Y en silencio, sin reclamar. Guarde silencio ante sus acusadores como Cristo guardó silencio. Lleve su causa al Señor Dios porque Él es el juez. A nosotros se nos ordenó amar y tener misericordia, aún con nuestros enemigos. Ese es el mandamiento para nosotros. No andar reclamando cosas que están fuera del contexto bíblico. Esa es la utopía del Evangelio para muchos hoy, para este mundo. Pero que el Espíritu Santo convierte en una realidad en nuestro corazón. Cuando hacemos esto, se evidenciará la muerte de nuestro orgullo. Cuando inclinemos la cabeza, cuando abraces a tu verdugo, cuando abraces a tu enemigo. Cristo abrazó a sus verdugos desde la cruz y no le dijo al Padre, derrama un rayo que los queme, Señor, porque Padre, porque me clavaron aquí, tú sabes que fui perfecto. Cristo no hizo eso. Desde la cruz amó y pidió misericordia por sus verdugos. Eso debemos hacer tú y yo. A nosotros se nos ha ordenado es amar y tener misericordia, no lo contrario como hacen muchos. Ese es el mandamiento para el cristiano. Si una persona tú la consideras aún como tu enemigo, tienes que ir a abrazarlo y amar y pedir para esa persona misericordia, porque Dios hizo lo mismo contigo, porque eras su enemigo. Y se nos olvida a veces eso. Las palabras que aparecen aquí, de fe para fe, por la fe, deben entenderse en referencia a pasar entonces de un grado a otro. Así evaluamos nuestro crecimiento y madurez y santidad, crecimiento en santidad. Como escribe un teólogo erudito del Nuevo Testamento, Joseph Pitzmey, escribió lo siguiente al respecto, lo cito textualmente. La economía de la salvación de Dios es compartida cada vez más por una persona mientras que crece la fe, desde una fe inicial hasta una fe más perfecta, culminante. Eso significa crecer. Porque crecemos en fe, crecemos en madurez, crecemos en santidad. Nadie, al volverse cristiano por la obra del Espíritu Santo en el momento del nuevo nacimiento, automáticamente ya se volvió maduro. Sí, nació de nuevo, fue regenerado, entonces ya es un cristiano maduro con una fe perfecta. No, hermanos, eso no sucede. Porque todo eso es lo que llamamos el camino de la santidad. Pero sí, es una persona distinta. Tiene que evidenciarse en muchos hechos, como lo comparto con mis hermanos aquí en Palmira. No debemos ser los mismos que ayer. Hoy no vamos a ser los mismos que fuimos ayer. Pero hoy no seremos los mismos que seremos mañana, si Dios nos regala el día de mañana. Porque todos los días vamos creciendo, vamos cambiando, más parecidos a Cristo. Hoy me tengo que parecer más a Cristo que ayer. Hoy me tengo que parecer más a Jesucristo que ayer. Voy a hacerlo. En el párrafo 4, para terminar, literalmente Alistair nos habla de este concepto de una fe humilde. Fe humilde. Oiga, qué maravilla, qué hermosa frase. Somos conscientes de lo que significa esa frase, ese término. Martín Lutero. Todos sabemos quién fue Martín Lutero. Ese monje alemán que encendió, digámoslo así, la chispa de toda la reforma en los años 1600. Protestantes, el que prendió la chispita que encendió ese incendio, llamámoslo así, de la reforma protestante. Pues ese mismo hombre, que consideramos grande humanamente dentro de la reforma, se sentía
condenado en un comienzo, pero él llegó a ver, llegó a entender, igual que en Habacuc 2:4, justo por la fe vivirá, y él llegó a entender allí, leyendo Romanos, porque Pablo también cita a Habacuc en Romanos, que fue la carta que estudió Lutero, un poderoso recordatorio de que no es por buenas obras que el hombre natural se justifica ante Dios, sino por la gracia de Dios a través de la fe. Y así lo dijo Lutero en su biografía. Resaltan estas palabras de Lutero. Las cito. Dijo Lutero: una persona no puede ayudarse a sí misma con sus obras a pasar del pecado a la justicia, más de lo que puede evitar su propio nacimiento físico. La fe es una obra de Dios en nosotros, que nos cambia y nos hace nacer de nuevo en Dios y para Dios. Palabras de Lutero. Qué hermosa. Hermanos, la fe humilde. La humildad es la cualidad más hermosa que nosotros podemos desarrollar. Porque cuando nos dedicamos a desarrollar la humildad, allí sí evidenciamos la imagen de Cristo en nosotros. Porque algo que destacó al Señor Jesús dentro de sus muchos atributos fue su humildad. Por eso Él lo dijo con autoridad: aprendan de mí, imítenme a mí, porque soy manso y humilde. Y déjame decirte algo: nosotros, tú mi hermano, nosotros tenemos que ser modelo de humildad entre nosotros mismos. Entre nosotros ha sucedido una frase que es alcahueta para nuestro pecado y nuestra carne. Y hoy voy a exhortar con amor esta frase que quiero que corrijamos. Como yo aún soy pecador, no se fijen en mí, porque nuestro modelo es Cristo. Eso suena muy bonito. Eso suena muy bonito, muy elegante, muy teológico, pero detrás de esa frase hay algo que no es sano y que no está bien. Cuando decimos no se fijen en mí, es porque en mi parte caída, si no lo quiera entender en este momento, le estoy dando puerta abierta para que mi carne siga haciéndole las suyas, justificaciones en mí, para mi alcahuetería de mi naturaleza caída, y eso no es correcto y eso no es lo que dice la Escritura. Hermanos, usted, mi hermano, yo, todos nosotros tenemos que ser modelos de humildad entre nosotros mismos. Tenemos que ser. Sí tienen que ver en mí, mis hermanos, lo humilde que soy. Tienen que ver. Y decirle con autoridad: hermano, te estoy dando ejemplo. Porque así lo hicieron los apóstoles. Así tenemos que hacerlo nosotros. No volvamos a decir esa frase. Si está sucediendo algo que nos está llevando a pecar en este mandamiento, por el contrario, entonces, hoy te estoy compartiendo con ustedes esto, hermanos, arrepintámonos y corrijamos esto y dediquémonos a lo que nos tenemos que dedicar, a ser humildes, porque yo tengo que ser modelo para mi hermano. Tengo que ser modelo. Porque así lo dice la Escritura en contexto. Porque el carácter es formado como consecuencia, como resultado de esa convivencia que tenemos entre todos. No la conducta. La conducta se puede cambiar. Una persona impía puede tener una buena conducta, pero la conducta no tiene que ver nada con esto que estamos hablando. Entonces, mis hermanos, corrijamos esa frase porque esa es alcahuetería de nuestra carne. Yo sí tengo que ser modelo para mis hermanos. Y ese es el propósito del cuerpo. Ser modelos unos de los otros. Y de esa manera nos edificamos todos mutuamente. Corrijamos eso, porque eso, la Biblia no nos da permiso para ese tipo de alcahueterías para nuestro pecado. Si soy un verdadero cristiano, yo estoy creciendo y tengo que ser como mi Señor. Eso es lo que dice el Evangelio, Cristo lo dijo. Y muchos hombres lo han hecho y lo hicieron. Pablo lo dijo. Imítennos a nosotros, así como nosotros imitamos a Cristo. Ustedes conocen el pasaje porque son buenos lectores. Les parafraseo el pasaje que sé que conocen. Pablo lo escribió.
Entonces, ¿eso fue solamente para los apóstoles? ¿Acaso ellos no eran hombres pecadores común y corriente como nosotros? ¿Y por qué Pablo escribió eso con autoridad? Y detrás de Pablo estaba el modelo de Pedro, de Juan, de Andrés, de Santiago, porque ellos llegaron a ese nivel. O sea que eso es para todos nosotros, hermanos, que decimos ser cristianos, que decimos conocer la palabra, que decimos tener fe, que decimos tener el Espíritu Santo, que decimos amar a Jesucristo, que decimos ser miembros de una iglesia bíblica, que decimos ser nuevas criaturas, que decimos tener la gracia de la salvación. Entonces eso es para nosotros. ¿Lo estamos haciendo o seguimos alcahueteando nuestra carne diciendo que es que aún soy pecado? Seamos honestos. Tenemos que ser modelo de Jesucristo entre nosotros. Tenemos que ser modelo de Jesucristo. Dios nos exhorta en esto, porque yo sé que aquí nadie está libre de haber dicho esto por equivocación. Y doy gracias al Señor que nos permite meditar esto para hacer todos por Él. La verdadera persona humilde es segura. Ha desarrollado una fe humilde, que es la que nos habla hoy Alistair. Por tanto, dediquémonos a esto. Dediquémonos a esto. La humildad genuina es sana, agrada a Dios, está escrito. Cristo lo pidió, Cristo nos lo pidió a nosotros. Si quiere decirlo, voy a decirlo, Cristo nos lo exige, porque Él lo dijo. Él lo dijo, cuando puedan, imítenme a mí. Cristo no dijo, cuando venzan ya su carne, entonces sean humildes como yo. ¿Acaso el Señor dijo eso? Eso no lo dijo el Señor por ninguna parte. Una auténtica humildad se cubre de mansedumbre. Y el que es humilde va a ser manso de corazón, como fue su Señor. Y eso tenemos que hacerlo aquí, ya, ahora. Eso no es cuando vuelva a Él y me glorifique, entonces ahí sí podré ser manso y humilde, porque no, hermano, esa tarea es para allá, en el acto. Eso es para allá, para antier, como nos decían los abuelos, cuando nuestros padres nos dan. Yo recuerdo que mi papá a mí me daba una orden, y a muchos de nosotros, y me decía, pero eso es para antier. Y yo tenía que salir a hacerla, porque si no, venga la trilla. Creo que a muchos nos pasó eso con nuestros padres. Pues Jesucristo nos está diciendo ya, Jesucristo no, lea usted el versículo y verá quién lo dice. Cuando tú dejes de pecar, entonces imítenme a mí. ¿Acaso dijo el Señor eso? Ojo con eso, con esos resabios que traemos, con frases que suenan bonitas, pero que no son bíblicas. Corrijamos en eso, hermano. Los cristianos, quiero terminar con esto para orar, debemos buscar la humildad para llenar nuestro corazón de mansedumbre y parecernos a nuestro Señor y Salvador. Vivamos por esa fe a la que nos invita hoy el devocional, recordándonos a Pablo. Vamos a orar, hermanos. No sé si hay algún aporte, pregunta. El tiempo se fue, pido perdón, es que hay mucho y bueno, tocó cortar, pero hay mucho más de qué hablar. Tenemos que dejar allí porque algunos necesitan salir. Vamos a orar entonces, si no hay aportes ni preguntas. ¿Quién de ustedes desea orar conforme el Señor hoy le habló? Está meditando, escuchando. No todos, hermanos, a ver. Todos desean orar y sienten el deseo de orar. Somos cristianos, a ver. ¿Quién va a terminar este tiempo como oración? ¿Quién dijo yo? Mi hermana Carolina. Bueno, mis hermanos. Ok, oremos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este precioso día, Señor, porque es tu infinita misericordia la que nos permite el día de hoy abrir nuestros ojos, Señor. Te damos gracias por la enseñanza recibida, Señor, y te rogamos, como lo estamos haciendo en las mañanas, Padre, que lo aprendido, Señor, no solo quede aquí, Señor, sino que realmente penetre en nuestros corazones y que
estemos viviendo la palabra, que sea cada día menos de nosotros y más de ti, Señor. Te rogamos, Señor, también que seas tú colocando, Señor, ese querer todas las mañanas, Padre. Cada uno de los aquí conectados sabe en qué situación se despierta, Señor, si realmente estamos poniendo cuidado, Señor, o solo nos conectamos mientras dormimos, Padre. Pero si es así, convéncenos también de pecado, Señor, de ser diligentes, Padre, en realmente valorar esos esfuerzos y honrar tu nombre más que todo, Señor. Que no solo sea un acto religioso más, sino, Señor, sino que realmente lo hagamos de corazón y para ir creciendo, Señor, en ti. Padre, te agradezco por las familias aquí representadas, Padre. Te oramos hoy también por la salud de las personas que tenemos en el grupo, Señor, y aquellas que no sabemos, que están pasando por procesos de salud, Señor. Que seas tú fortaleciéndoles, que seas tú ayudándoles, Padre, que seas tú recordando su evangelio nuevamente, Padre, en sus corazones. Padre, te rogamos en especial por la hermana Gladys, por la hermana María Élida, Señor, por la hermana Graciela. Te rogamos también por la hermana Laura, quien entrará hoy a cirugía, Señor. Tú sabes, Señor, y conoces sus corazones, sus luchas, Señor, sus temores, Padre. Pero como aprendíamos hoy, Señor, gracias por ellas, gracias por esto que ellas están viviendo, Señor, porque las ha llevado a ser más como tú, Señor. Las ha llevado a hablar más su rodilla, a agradecerte, a ver tu misericordia, a unir familias, Señor. A veces no vemos lo hermoso en el dolor, pero Padre, tú lo haces todo perfecto, Señor. Gracias por lo que ellas están pasando, Señor. Gracias por la fortaleza que has dado, por el amor, pero sobre todo, Señor, porque también está siendo testimonio para nosotros, Señor. Y si en algún momento nosotros llegamos a experimentar un quebranto de salud, Señor, fortalécenos, Señor. Recuérdanos, Señor, que hoy podemos estar arriba, mañana abajo, Señor, pero dependemos de ti y que todo es por ti. Y si iremos el día que partamos de este mundo a la presencia de Dios, es por ti, Señor Jesucristo. Te agradecemos por tu amor, porque solo somos miserables pecadores, Señor. Te plació salvarnos. Te plació enviar a tu Hijo como sustituto, Señor, y eso es nuestra mayor ganancia, Padre. Eso es lo que debemos mirar. Padre, quita de nuestro corazón la queja, quita de nosotros, Señor, el estar culpando a otros, Señor. Ayúdanos a asumir nuestros errores, ayúdanos a afrontar estas pruebas que tú nos das y, como dice tu palabra, agradecer en todo momento, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te mostraré el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos guíe y nos guarde hoy en su palabra, que Él me permitió compartirles hoy lo que vamos a ser diferentes cada día. Muchas bendiciones. Dios nos guarde. Un abrazo para todos. Gracia y paz del Señor. Y firmes adelante siempre vuestros de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, así es. Un abrazo para todos. Bendecido día y semana para todos. Amén. Dios los guarde y los proteja.